Bueno, pues entonces para el día de hoy vamos a darle continuidad entonces al tema de límite, el límite de funciones. Recordemos entonces que cuando hablamos de límites de funciones, estamos analizando entonces básicamente cómo el comportamiento de una función cuando se aproxima pues a un punto determinado, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, nosotros vamos a trabajar o estamos trabajando pues estos ejercicios. La tutoría anterior hicimos de aquí de esta guía, hicimos ya algunos, pues hicimos el ejercicio 2, 3, 4, 5, 6. Estamos pendientes entonces por terminar el ejercicio número 7, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el ejercicio número 7, 8 y 9 para avanzar entonces luego sí a otra actividad. No quiero avanzar aquí en esta parte sin antes no entrar a plataforma un momento y mostrarles que en la plataforma ya tenemos entonces disponible lo siguiente. Yo allí les coloqué a ustedes entonces por un lado un anuncio que habla sobre los casos de factorización. Es un resumen. Entonces aquí es un resumen, es dos hojitas de un PDF elaborado por el profe Julio que habla sobre lo que es el factor común por agrupación de términos, diferencia de cuadrados. Pues aquí está la explicación y hay unos ejemplos entonces como generales. Trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Trinomios de la forma x elevado pues a la 2n, o sea, una potencia par, o x a la 2 más bx más c, más o menos pues como esos términos. El trinomio de la forma entonces ax a la 2 más bx más c, que básicamente es el que estamos trabajando ahorita. Entonces mire que lo que estamos viendo entonces es que se va a tener entonces por completación, ¿sí? Suma y diferencia de cubos perfectos. Entonces estos son los 7 casos de factorización pues como básicos para trabajar. Entonces sería bueno pues que los revisen, que los tengan ahí como a la mano porque los vamos a necesitar. Eso por un lado. Por otro lado es que en plataforma también entonces les habilité el taller de seguimiento número 3. Es este que está aquí. Este taller está disponible entonces hasta el 11 de octubre, o sea tenemos hasta el próximo domingo para presentarlo, ¿sí? De mañana en 8. Pues ya les creo que ustedes desde antes, la idea es que ustedes entonces en esta semana hubiesen estado trabajando entre los casos de factorización y en la medida de lo posible entonces estuviesen ya trabajando esta serie de ejercicios. Aquí les hago una de esos ejercicios. Entonces les comento lo siguiente: creo que la actividad está para que la trabajemos entonces en pareja. Aquí dice, sí, trabaja en grupos, en parejas. Entonces, por favor, para que cuando ustedes vayan a hacer la actividad, deben de hacer lo siguiente. Un momento, por favor, yo ingreso aquí como estudiante y aquí en personas, un momento, vamos a mirar a ver, aquí me aparecen todos. Aquí en personas, por ejemplo, ustedes deben de unirse, ¿sí? Deben de agruparse. Entonces, por ejemplo, si aquí veo conectado a... Un momentico, por favor, yo verifico aquí. Entonces, por ejemplo, supongamos que aquí va a trabajar una ejecución que Andrés Vega y Andrés Trujillo van a trabajar juntos, ¿sí? Entonces aquí dice taller de seguimiento número 3, grupo 1. Taller de seguimiento 3, grupo 2. Entonces, ¿qué tiene que hacer entonces Andrés Vega y Andrés Trujillo que van a trabajar juntos? Entonces, ellos escogen un grupo, ¿cierto? Escogen un grupo. Entonces, supongamos que ellos quieren ser entonces el grupo número 4 o el grupo número 1. Entonces, tienen que darle clic allí y unirse entonces al grupo. O sea, todos dos
sea, la pareja unirse al mismo grupo. ¿Sí? A ustedes les vamos a mostrar de forma pues diferente, se les va a mostrar aquí entonces que unirse. ¿Sí? Entonces, si van a trabajar los que vayan a trabajar en pareja, porque pues el trabajo es para que lo desarrollen en pareja, entonces aquí se unen. ¿Sí? Yo aquí coloqué entonces que se pueden formar hasta 15 grupos, o sea que van a sobrar grupos, pero es para que ustedes tengan pues ahí como la posibilidad. Entonces, de esa manera, entonces cuando vayan a entregar el trabajo, lo entrega uno solo, uno de los dos, porque cuando, si por ejemplo, si Andrés Vega y Andrés Trujillo es el grupo 1, Andrés Vega sube el trabajo y automáticamente le aparece ya a Andrés Trujillo. Cuando yo califique el trabajo de Andrés Vega, también le va a aparecer la calificación a Andrés Trujillo. ¿Sí? Entonces es como para que empecemos a trabajar pues como por grupos. ¿Dónde encontramos eso? Recordemos que entran a la plataforma, entran a personas, y aquí entre personas dan la opción de grupos. Y ahí les aparecen todos los grupos y aparecen todos vacíos. ¿Sí? Todos están vacíos. Entonces ustedes ya dicen, ah, no, ya, formemos entonces el grupo tal. O sea, aquí simplemente es como para que ustedes tengan como el espacio de donde reunirse, ¿cierto? No quiere decir que entonces que el grupo 1 tiene que entregar el trabajo de primero, el grupo 2 de segundo, no. Todos entregan el trabajo a la misma fecha. Máximo el 11 de octubre. ¿Sí? Como máximo el 11 de octubre. Aquí la idea de formar los grupos es entonces para que no tengan que trabajar ustedes de forma independiente la actividad, el taller de seguimiento número 3. ¿No? Que puedan trabajar en grupitos y que entonces aquí suban un solo trabajo por grupo. Esa es la ventaja de trabajar así por grupos. ¿Sí? Bien. Porque si no, yo podría entonces también armarlos aquí. ¿Sí? De forma aleatoria, pero entonces yo sé que ustedes se conocen algunos, ¿cierto? Les gusta trabajar con algunas personas, entonces para que no tener pues como esa dificultad. Entonces por eso entonces entran a personas, grupos y ustedes mismos arman su pareja. ¿Sí? Y el test de seguimiento que vamos a trabajar es este, test de seguimiento número 3, que tiene entonces esta lista de ejercicios. Son 18 ejercicios, entonces para que lo empiecen a trabajar con tiempo. Y ya recuerden, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden escribir por el WhatsApp, me pueden escribir entonces por el foro de dudas y de dudas inquietudes de aquí la plataforma. Y el sábado siguiente, todavía tenemos la tutoría, el sábado siguiente me pueden hacer preguntas de estos ejercicios, los que no hayan logrado hacer todavía, para que la idea es que el domingo 11 ustedes lo entreguen a tiempo. ¿Sí? Porque vamos a tratar entonces de entregar las cosas a tiempo para no tener que estar abriendo espacios y abriendo pues como más tiempo para la entrega de las actividades. Bien. Te les decía, de la guía anterior, entonces quedamos pendientes entonces con este ejercicio número 7. ¿Alguien lo adelantó? ¿Alguien lo avanzó? ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda de este ejercicio número 7 que estamos terminando? Aquí quedamos entonces en la continuación. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta para empezar? Ok. Listo, entonces arranquemos entonces con el ejercicio. Voy a retomarlo desde cero, como si no hubiésemos avanzado entonces en ese ejercicio número 7. Entonces tenemos que el punto 7 nos dice lo siguiente. Límite cuando x tiende a 4 de la función, entonces tenemos es 3x a la 2 menos 8x menos 16 sobre 2x a la 2 menos 9x más 4, ¿cierto? Listo, entonces recordemos que en este ejercicio ya les había mencionado a ustedes que nos toca trabajar entonces que estos pues son unos trinomios de la forma ax a la 2 más bx más c. ¿Sí? Y en ese caso entonces toca trabajar lo que es completación del cuadrado o del trinomio, perdón, ¿sí? Por completación. Voy a hacer aquí algo que, como tenemos aquí el resumen, ¿cierto? Es este trinomio de la forma, ¿sí? Entonces, para de cierta manera ayudarles pues como a revisar este documento, entonces voy a tomarme ese pastelito que tengo aquí,
Y aquí nos dice entonces qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo lo vamos entonces a factorizar? Entonces mire, dice, el trinomio debe estar organizado en forma descendente. ¿Qué quiere decir descendente? El exponente de la variable entonces debe ser de mayor a menor. Mire, x a la 2, x a la 1 y x a la 0. El coeficiente principal, es decir, el del primer término, debe ser positivo. Listo, aquí tenemos entre los dos términos que son positivos. Y tiene que ser diferente de 1. Listo, aquí tenemos 3 y aquí tenemos 2. El grado del exponente del primer término debe ser entonces el doble del grado del exponente del segundo término. Claro que sí. Tenemos x a la 2 es el doble de x a la 1. Entonces, ¿cómo procedemos? Entonces, debemos multiplicar y dividir el trinomio por el coeficiente principal, es decir, por a. Debemos de multiplicar en este caso por 3 este primer término y el segundo término entonces multiplicado por 2. ¿Sí? Eso es lo que nos piden allí. Entonces, en el numerador efectuamos las propiedades distributivas teniendo en presente que el segundo término, en el segundo término el producto no se realiza, sino que se deja expresado. La cantidad que entra y la variable quedan agrupadas dentro de un paréntesis y el coeficiente original queda por fuera. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo allí? Listo, vamos a multiplicar. Entonces voy a colocar aquí para el numerador. Entonces tendríamos, el numerador es 3x a la 2 menos 8x menos 16. Entonces este lo vamos a multiplicar por 3 y lo vamos a dividir por 3. Recordemos entonces, ¿por qué por 3? Aquí nos dicen entonces que multiplicamos por coeficiente a. Ese es el coeficiente a, ¿cierto? Entonces multiplicamos por ese mismo y dividimos por ese mismo. Entonces aplicamos propiedad distributiva, o sea, multiplicamos toda la expresión. Sería 3 por 3, daría entonces 9x a la 2 menos, aquí es donde estaba leyendo entonces que con el segundo término entonces se da la expresión indicada. El coeficiente aquí del segundo término queda y se agrupa entonces en paréntesis este número que está multiplicando por la variable, que sería entonces 3x. Recordemos que les decía que esto se queda aquí indicado es para que aparezca como la raíz cuadrada del primer término, ¿cierto? Porque raíz cuadrada de aquí, de 9x a la 2 es 3x, entonces por eso se da aquí indicado. Luego dice, aplicamos entonces, bueno, multiplicamos entonces por el tercer término, aquí tendríamos entonces menos 16 por 3 daría entonces 48. Ahí tenemos, ¿cierto? Como hemos multiplicado por 3, entonces también dividimos por 3, que es el término que tenemos entonces aquí. Entonces ahora dice, listo. Teniendo ya la expresión aquí, entonces dice, aplicamos el caso 5, tenemos la forma x elevado a la 2n más bx más c en el numerador. Aplicamos entonces caso 1, casos de factorización en los paréntesis formados y finalmente simplificamos las fracciones para eliminar el denominador. ¿Sí? Miren que aquí nos da paso a paso lo que tenemos que ir haciendo. Entonces por eso les coloqué este documento, se los coloqué entonces allá en anuncios. ¿Sí? Ahora sí te lo voy a borrar. Listo, entonces tendríamos lo siguiente. Vamos entonces ahora sí a factorizar. Recordemos entonces que ya teniendo en trinomio la forma x a la 2 o x a la n menos bx más c, que ya se factorizarlo entonces con dos paréntesis, ¿cierto? Voy a colocar nuestro denominador aquí que es 3. De la clase de pasada antes decíamos, dos paréntesis. Sacamos raíz cuadrada al primer término. ¿Sí? Raíz cuadrada de 9x a la 2. Ya sabemos entonces que es 3x, ¿cierto? Sabemos que la raíz cuadrada es 3x. Entonces nos daría aquí 3x para el primer término en cada paréntesis. Ahora la ley de signos. Aplicamos entonces la regla de los signos para poder aplicar signos acá. Entonces dice aquí, multiplicamos el signo del primer término por el signo del segundo término. Entonces más por menos daría menos. O sea, aquí en primer paréntesis iría un menos. Para el siguiente paréntesis, multiplicación del signo del segundo término por el del tercero. Entonces menos por menos daría más. Entonces, más. Y ahora sí entonces la regla de esa que nos dice que buscamos aquí dos números que multiplicamos nos den 48 y que restados, porque los signos son diferentes, y que restados nos den 8.
Entonces Andrés, recuerdo yo que nos dijo que los números eran 12 y 4, ¿cierto? Listo. Entonces ahí, en el último paso de lo que acabo de borrar ahorita, decía, es ahora simplifique las expresiones que sean simplificables. O sea, el paréntesis que sea divisible por 3, divídalo. En este caso, por ejemplo, el primer paréntesis que es el divisible por 3. Entonces tendríamos 3x menos 12 dividido 3, o sea, 3x dividido 3. Nos queda simplemente x menos 12 dividido 3, te nos va a dar 4. Ahí tenemos todo el primer paréntesis dividido. El segundo, como no se puede dividir, entonces queda indicado 3x más 4. ¿Sí? Ya entonces tendríamos lo siguiente. O sea, podemos entonces decir que 3x a la 2 menos 8x menos 16 es igual entonces a x menos 4 que multiplica a 3x más 4. ¿Sí? Eso es lo que estábamos buscando en el numerador. Ahora, ¿qué toca hacer? Profe, ¿Sí? es tan amable y me repite de x menos 4 hacia abajo. Aquí. Ajá, sí, señor. Claro que sí. Sí, aquí lo que tenemos es lo siguiente. O sea, tenemos entonces una... Recuerden antes que aquí, pues ¿de dónde sale este x menos 4? Dividimos. Este primer paréntesis entonces lo dividimos por 3, ¿cierto? Entonces 13x dividido 3, entonces cancelamos 3 quedaría 1, o sea, quedaría solamente la x. 12 dividido 3, entonces daría 4. Como este 4 no se puede ir por 3, entonces todo ese paréntesis pasaría igual. Ahora, ¿esto de dónde salió? Este x menos 4 que multiplica a 3x más 4 de esta expresión. ¿Sí? De esta expresión que tenemos acá. O sea, lo que nosotros estamos tratando de hacer es de factorizar este término. Entonces, cuando hemos factorizado este término, pues decimos aquí 3x a la 2 menos 8x menos 16 es igual a ese término que está acá. ¿Sí? Es igual a Ok, ese. profe. Bueno, Muchas gracias. con gusto. Como para no perder, entonces podemos decir, entonces, aquí colocarle un signo igual. Y ahí tendríamos entonces la expresión. ¿Sí? Listo, entonces ese procedimiento que es semejante, pues ese procedimiento lo podríamos entonces aplicar de forma análoga para el denominador. ¿Por qué? Porque en el denominador también tenemos un trinomio de la forma ax a la 2 más bx más c. ¿Sí? También es un trinomio de esa manera. Entonces necesitaríamos entonces también aplicarlo. Ya para ese creo que nos vamos a ir para el denominador. Listo, entonces miren que nuestro denominador dice que es 2x a la 2 menos 9x más 4, ¿cierto? Listo, entonces como vamos a aplicar completación de cuadrados, entonces vamos a multiplicar por 2. Pero recuerde que para que no se altere la expresión, si multiplicamos por 2, dividimos por 2. ¿Y por qué multiplicamos por 2 y dividimos por 2? Porque ese es el coeficiente el que tiene el x a la 2, ¿cierto? Ese es nuestro coeficiente aquí, del x a la 2. Entonces, ahora sí empezamos a hacer el producto. Recordemos entonces que el producto se hace para el primer término y para el último. El término del medio, o sea, el segundo término, queda entonces el producto indicado. Entonces tendríamos 2 por 2. Bueno, entonces nos va a quedar 2 por 2, entonces quedaría 4x a la 2 menos 9 que multiplica a 2 por x, ¿cierto? Recordemos que entonces este término con el que estamos multiplicando es el que entra en el paréntesis con la variable, con la x. Y el coeficiente queda entonces por fuera del paréntesis. Más 4 por 2, entonces daría 8. Listo. Todo eso entonces dividido por nuestro denominador, pues allí que es 2. Entonces miren que también aplicamos lo mismo de acá, que en el segundo término debe aparecer la raíz cuadrada del primer término. Claro, raíz cuadrada de 4x a la 2 es 2x. Listo. Entonces vamos ahora sí a factorizarlo. Recordemos entonces que la factorización entonces se hace con dos paréntesis. Pues conservamos nuestro denominador aquí.
Y entonces ahora sí, aplicamos raíz cuadrada de 4x a la 2, sabemos ya que es 2x, que es 2x, primer signo, primer término para cada paréntesis. Ahora entonces los signos, entonces multiplicamos el signo del primer paréntesis, del primer término, perdón, por el signo del segundo término. Entonces más por menos daría menos, ¿cierto? Aquí. Y para el segundo paréntesis tendríamos menos por más daría menos acá también. Entonces tenemos que buscar dos números. Permitido que se me cayó algo acá. Dos números que multiplicados nos den 8 y que sumados, ojo, ¿por qué sumados? Porque los signos son iguales, ¿cierto? Y que sumados nos den 9. Dos números que multiplicados nos den 8 y que sumados, porque los signos son negativos, ambos, si no son iguales, nos den 9. ¿Cuáles serían los números entonces? ¿Cuáles serían los números? Dos números que sumados den 9 y multiplicados den 8. 8 y 1, ¿no? Claro que sí, Vanessa. Muy bien. 8 y 1, ¿cierto? Entonces miren que aquí cumple la condición de que menos 8 por menos 1 va a darnos 8 positivo, ¿cierto? Menos por menos daría más. Entonces 8 positivo. Y menos 8 menos 1 se nos va a dar menos 9. ¿Sí? Listo, entonces ya tenemos aquí la factorización. Ahora lo que nos hace falta entonces es simplificar los términos. Entonces nos quedaría. ¿Sí? Miren aquí lo que nos pasa. Este 1 no es divisible por 2, ¿cierto? Entonces este paréntesis, segundo paréntesis, no podemos dividirlo. Entonces dividimos solamente el primero. Porque el 2 y el 8 sí se pueden dividir por 2. 2x dividido 2, entonces quedaría x menos 8 dividido 2, que nos va a dar 4. Y el segundo paréntesis entonces queda igual. 2x menos 1. Entonces, ya uno diría aquí, este primer término que teníamos acá al principio, 2x a la 2 menos 9x más 4 es igual entonces a esa factorización que encontramos aquí, a x menos 4 que multiplica a 2x menos 1. ¿Sí? Y estos dos términos son los que nosotros vamos entonces a utilizar para encontrar el límite de la función. ¿Sí? Entonces uno dice, ya, teniendo eso, entonces ya yo puedo decir lo siguiente, que el límite cuando x tiende a 4 de nuestra función, recordemos que nuestra función original es 3x a la 2 menos 8x menos 16 sobre 2x a la 2 menos 9x más 4, ¿cierto? Va a ser igual, voy a cortar aquí un poquitico para ahorrar espacio, entonces va a ser igual al límite cuando x tiende a 4, ¿de quién? Ya muevo acá un poquito. Entonces nos quedaría realmente límite cuando x tiende a 4 de lo que acabamos de encontrar nosotros ahorita. Porque tenemos entonces que tener el numerador, miren acá, este numerador es igual entonces a esta expresión. Entonces vamos a decir esta expresión en este numerador. Y para nuestro denominador sería entonces acá la expresión. ¿Cierto? O sea, lo que hemos hecho allí es una transformación de la función. Se nos quedaría x menos 4 que multiplica a 3x más 4. Y el denominador tenemos que nos quedó fue x menos 4 que multiplica a 2x menos 1. ¿Sí? Entonces ya nosotros no vamos a trabajar, ojo, con esta expresión que tenemos acá original, ¿cierto? Porque ya evaluábamos entonces que eso nos daba indeterminado, nos daba 0 sobre 0.
Entonces trabajamos es con esto porque esta expresión que está aquí es igual a este término. Esta expresión que está aquí es igual a este término. Simplificado, pues factorizado. Entonces, como tenemos aquí ahora sí un producto de dos términos, miren, tenemos términos que son semejantes, x menos 4 está multiplicando y x menos 4 aquí también está dividiendo, entonces podemos simplificarlos. Entonces, simplificamos la expresión y nos queda entonces que nuestro límite se convierte de la siguiente manera, límite cuando x tiende a 4 de 3x más 4 sobre 2x menos 1. Y ahora sí, recordemos que cuando tenemos los límites, lo que uno tendría que hacer es evaluarlo, ¿cierto? Para el punto que nos están indicando aquí. Por ejemplo, cuando x tiende a 4, entonces nos quedaría 3 por 4 más 4 sobre 2 por 4 menos 1. ¿Sí? Listo. ¿Y eso cuánto nos va a dar entonces? 3 por 4 daría 12 y 12 más 4, 16. Sobre 2 por 4 daría 8. Menos 1 a 7. Y menos 1, 7. Eso es. Sobre 1. Sería 16 séptimos. Si 4 por 2, 8 menos 1, 7. Entonces quedaría 16 séptimos. Y ese sería entonces básicamente la respuesta a nuestro límite. ¿Sí? O sea, calcular el límite como tal, mire que fue muy cortico, ¿cierto? ¿Cuál era el problema de pronto? Haber encontrado entonces los dos términos que fuesen entonces factorizaciones de nuestros numerador y denominador. ¿Sí? Básicamente pues allí. Entonces por eso les reitero, para esos ejercicios necesitamos tener claros los casos de factorización, porque son los que nos van a entonces ayudar a resolver o a transformar pues como la función para poder calcular el límite. ¿Preguntas de este ejercicio? Bueno, no tenemos preguntas. De momento no, profe, todo está claro. Por ahora, bien, listo. Bueno, entonces vamos a hacer ahora el ejercicio número 8. Voy a copiármelo porque para hacerlo en una hojita aparte. Listo. Entonces, el ejercicio número 8 ya es diferente. Entonces tenemos aquí la situación la siguiente. Límite de x a la 3, x a la 3 más 8 sobre x más 2 cuando x tiende a menos 2. Recordemos entonces que les decía a ustedes, cuando tengamos límites como estos, lo primero que tenemos que hacer es tratar entonces de verificar si el límite se indetermina o no, ¿cierto? Entonces para verificar si el límite se indetermina o no, entonces lo que yo hago es reemplazar el denominador. Donde está la x, coloco entonces el valor que me está indicando, en este caso es menos 2. Yo tendría menos 2 más 2. Ya sé que eso me va a dar 0 en el denominador. Como da 0, allí hay una indeterminación. ¿Sí? Entonces, tendremos ahí una indeterminación. Qué pena, Andrés, ¿iba a decir algo? No, profe, disculpe, no iba a decir. Tranquilo. Listo, tenemos entonces aquí la indeterminación. Entonces, ojo, ahora sí entonces, como tenemos una indeterminación, tendremos que factorizar esta expresión. Aquí tenemos entonces x más 2 en el numerador. Pues aquí no tenemos nada que factorizar, es un polinomio muy simple, entonces no es factorizable. En el numerador si tenemos algo, tenemos un x a la 3 más 8. ¿Sí? Como tenemos exponente 3, bueno, aquí sí parece que está pasando algo aquí. Entonces la pregunta es, ¿cómo podríamos nosotros factorizar esta expresión? Tenemos un signo más y x a la 3, pues este x elevado al cubo y este 8, bueno, si este está elevado al cubo, entonces uno podría pensar, esto tendría raíz cúbica, el 8 tiene raíz cúbica. Sí. Claro, ¿cierto? Que es 2.
Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir aquí al pastelito que tenemos en plataforma por anuncios. Y vamos a entrar a buscar aquí, miren. Aquí nos dice suma y diferencia de cubos. ¿Sí? Suma y diferencia de cubos. Se aplica solamente en binomios, o sea, cuando hay dos términos, donde el primer término es positivo. El segundo término puede ser positivo o negativo. En nuestro caso es positivo. Se reconoce porque los coeficientes de los términos son números cubos. Perfecto. O sea, tienen raíces cúbicas. Perfecto. O sea, es 1, 8, 27, 30, 64, 125. Ven aquí, números cúbicos. Y los exponentes de las letras son múltiplos de 3. Los exponentes son 3, 6, 9, 12, 15. O sea, son... ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Se extrae la raíz cúbica para cada término. El coeficiente se expresa entre la raíz cúbica normalmente. Entonces, miren aquí la reglita que nos da. Aquí es lo que necesitamos. El cubo la suma de un cubo, suma de cubos, perfecto, entretenida. A a la 3 más b a la 3. La regla dice que es el cubo de los dos términos, ¿cierto? Miren, el cubo de los dos términos que multiplica a el cuadrado del primer término menos el primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. Cuando es diferencia, ¿qué se aplica? Tenemos aquí a a la 3 menos b a la 3. Eso es igual entonces a menos b, o sea, el cubo de los términos, ¿cierto? O sea, como raíz cúbica de los términos, se multiplica por el cuadrado del primer término más el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, aquí, en resumidas cuentas, cuando es positivo, el primer paréntesis es positivo y los términos del segundo paréntesis van intercalados por signos, positivo, negativo, positivo. En cambio que si es negativo, el primer paréntesis va negativo y los demás términos, o sea, los términos del segundo paréntesis van todos positivos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que necesitamos, básicamente. Aquí. Voy a copiarme solamente eso para que lo tengamos allí como pastelito en nuestra hojita. Entonces, ahí está la reglita pues, que necesitamos nosotros para resolver esto. Entonces con esta forma de factorizar, entonces es lo que vamos nosotros a aplicar aquí. Entonces tendríamos, ojo, x a la 3 más 8, ¿cierto? Uno lo puede expresar como un cubo de un binomio, claro que sí, lo podemos, pues como la suma de cubos. La suma de cubos, mire, x a la 3 más 2 a la 3, ¿cierto? ¿Por qué? 2 a la 3 sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Por eso decía Andrés que el 8 tiene raíz cúbica, que el 2, entonces lo puedes expresar de esta manera. Ahora sí, miren, esto que tengo aquí es análogo entonces a esta expresión. Entonces aplico esa reglita que tengo acá. De tener eso, entonces es lo mismo que tener, entonces, primer paréntesis, raíz cúbica de x a la 3, x, más raíz cúbica de 2 a la 3, 2, que multiplica a, miren, el primer término al cuadrado, o sea, x al cuadrado, menos 2 veces menos 2 el primero por el segundo, o sea, el primer término por el segundo, o sea, x por 2, ¿cuánto va a dar? 2x, ¿cierto? Más el segundo término al cuadrado, o sea, 2 a la 2. ¿Sí? En otras cosas, pues, si resuelvo esta potencia, entonces me quedaría aquí x más 2 que multiplica a x a la 2 menos 2x más 4. Entonces ya tengo que esta expresión x a la 3 más 8 es igual a este producto que tengo acá. Entonces ahora sí puedo hacer lo siguiente. El límite cuando x tiende a menos 2 de mi cubo, x a la 3 más 8 sobre x más 2 es igual entonces al límite, cuántico por favor,
Cambio de silla y se me tiene incómodo. Al límite, cuando x tiende a menos 2, de ahora la expresión que encontré. Reemplazo entonces mi suma de cubos por la factorización, que es x más 2, que multiplica a x a la 2 menos 2x más 4, sobre mi denominador, que no le he hecho nada, mire, x más 2. Y aquí entonces cumplimos lo que yo les dije en la clase pasada. La idea es que cuando nosotros factoricemos, encontremos un término que se pueda simplificar con el denominador. En el denominador, mire, x más 2 y x más 2. Ahora que ya se está multiplicando, entonces y este x más 2 está dividiendo. Entonces podemos simplificarlos. Cancelamos dos términos y nos queda entonces que nuestro límite va a ser simplemente el límite de un polinomio cuadrado. Entonces, mire, x a la 2 menos 2x más 4. Y aquí ya sí podemos entonces nosotros evaluar el límite. Cuando x vale menos 2, ya nos quedaría el límite. Cuando x es igual a menos 2, entonces nos quedaría menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2, más 4. ¿Y cuánto va a dar eso? Menos 2 a la 2 daría 4 positivo, ¿cierto? Porque menos por menos daría más, te daría 4 positivo. Aquí menos por menos también daría más. Entonces 4 y 2 por 2 daría 4 más 4. Entonces 4 más 4 más 4 nos va a dar 12. Y eso es nuestro límite. ¿Sí? ¿Preguntas? No. Ok. Listo. Vamos entonces ahora con el ejercicio número 9. Miren que el ejercicio número 9 ya sí es bastante diferente, porque el ejercicio número 9 tiene raíces. Y si nosotros revisamos los casos de factorización, no encontramos un caso de factorización donde tengamos raíces. Y aquí es fácil darnos cuenta que, como dice que x tiende a 0, entonces si colocamos aquí 0, de una se indetermina, ¿cierto? O sea, nos va a dar algo acá sobre 0. Y ese es donde se aplica la indeterminación. No tenemos, en los reales, la división entre 0 no está definida. ¿Sí? Si nos vamos entonces a nuestro pastelito que tenemos acá de los casos de factorización, nos vamos a dar cuenta entonces que ninguno de estos casos de factorización, los que tenemos acá, ¿cierto?, se aplica con raíces, pero sí hay algo que se llama entonces racionalización. Entonces eso es lo que tendremos entonces que aplicar. Ojo, recuerden, este documento que les estoy mostrando aquí, que son principales casos de factorización, está por anuncios. Yo se los coloco a ustedes allá en anuncios, en la plataforma. Entonces para que lo saquen, lo visualicen, lo descarguen, porque ayuda de pronto mucho pues como a resolver los ejercicios. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos con nuestro ejercicio? ¿Buscaron qué es racionalizar o qué es la conjugada? ¿Alguien que sepa cómo se aplica la conjugada, cómo se racionaliza una expresión entonces? Nadie. Profe, ¿Sí? llevando todo al cuadrado, ¿no? Elevando todo al cuadrado. Vamos a intentar es eso. Vamos a intentar de pronto que cuando uno racionalizar es básicamente pues tratar de elevar las expresiones al cuadrado, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es lo que tratan de elevar al cuadrado? Donde están las raíces. ¿Sí? O sea, colocar eso aquí como una expresión cuadrada. Pero entonces, para uno expresar eso como una expresión cuadrada, lo que tendría entonces uno que hacer es que multiplicarla por ella misma. ¿Cierto? Multiplicar entonces, por ejemplo, si tenemos raíz cuadrada de 2, entonces para elevar al cuadrado sería entonces raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2. Pero recordemos que para que no se altere la expresión,
Entonces nos tocaría dividir también por raíz cuadrada de 2, para este caso pues particular. Bien, pero eso es porque tenemos un solo término. Pero aquí tenemos dos términos. Tenemos el raíz cuadrada de x más 2 menos raíz cuadrada de 2. Entonces no basta solo con racionalizar, sino que hay que aplicar entonces algo que se llama la conjugada. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué es básicamente pues lo de la conjugada? Y es que multiplicamos, sí, a toda esta expresión por ese mismo término, pero con signo contrario. O sea, en vez de que aquí como está negativo, entonces lo vamos a multiplicar por todo eso por más. O sea, raíz cuadrada de x más 2 más raíz cuadrada de 2. ¿Sí? ¿Qué queremos aquí nosotros lograr entonces con esa aplicar la conjugada? Es que esto se nos convierte en una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Eso se convierte en una diferencia de cuadrados. Entonces vamos a aplicar lo siguiente. Vamos a poner límite cuando x tiende a 0 de nuestro término raíz cuadrada de x más 2 menos raíz cuadrada de 2, lo vamos entonces a multiplicar, ¿sí? Ojo, por su conjugada. Entonces recordemos que si multiplicamos por un término, tenemos que dividir por ese mismo término. O sea, vamos a multiplicar entonces por raíz cuadrada de x más 2, ¿cierto? Mira aquí donde les hago entonces la conjugada, más raíz cuadrada de 2. En el denominador entonces escribo lo mismo, x raíz cuadrada de x más 2 y la conjugada que es más raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Entonces eso es lo que uno llamaría aquí pues como la conjugada, ¿cierto? Es el mismo término donde tenemos las raíces, entonces pero con signo contrario. ¿Qué quiero lograr allí con eso? ¿Qué quiero lograr? Es lo siguiente. Ya nosotros conocemos por acá un caso de factorización de la siguiente forma. A a la 2 menos b a la 2. ¿Recuerdan cómo se llama ese caso de factorización? ¿Recuerdan cómo uno aplica, qué caso de factorización aplicamos aquí? O esta es la expresión general para un caso de factorización. ¿Cómo se llama esto? Esa es una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Y como diferencia de cuadrados, entonces dice que se puede factorizar como la suma por la diferencia de los cuadrados de las raíces. O las raíces de los cuadrados, perdón. Entonces sería a más b, la raíz cuadrada de cada término, a más b, por la raíz cuadrada de cada término. Ahora, pero negativo, a menos b. ¿Sí? Entonces, lo que hago aquí entonces básicamente, saco raíz cuadrada del primer término y raíz cuadrada del segundo término. Entonces raíz cuadrada de a la 2 es a. La pongo positiva en un paréntesis. Raíz cuadrada de b a la 2 es b. Te la pongo entonces en otro paréntesis también que está negativo. Listo. Entonces, aquí, ¿qué nos pasa? Lo que es la conjugada. Y es que nos estamos devolviendo. Tenemos un producto de suma por diferencia de dos términos que son iguales. Mire, a, b, b. Aquí uno que está positivo y uno está negativo. Que el orden no importa. Podemos haber colocado menos primero y después más. Pero siempre va a tener un signo positivo y un signo negativo. Y los dos términos en los paréntesis son iguales. Aquí tenemos ese eso. Miren, raíz cuadrada de x más 2, raíz cuadrada de x más 2, más, perdón, aquí está menos y aquí está más. Raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2. Entonces, si yo tengo esta expresión que tengo acá, yo me podría devolver. La puedo escribir entonces como cuadrados, como diferencia de cuadrados. Y eso es lo que necesitaríamos entonces aplicar acá. Entonces, quedaría que el límite, cuando x tiende a 0, de. Entonces, aplico aquí. Regreso entonces como mi diferencia de cuadrado. Raíz cuadrada de x a la 2 por raíz cuadrada de x a la 2, que me va a dar raíz cuadrada de x, perdón, de x más 2. Raíz cuadrada de x más 2 al cuadrado. Menos, porque estoy haciendo es la diferencia de cuadrados, el otro término que es raíz cuadrada de x, también entonces al cuadrado.
En el denominador, como tengo simplemente una x, entonces no puedo aplicar eso que tengo acá, entonces dejo el producto indicado, x que multiplica a raíz cuadrada de x más 2 más la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Entonces miren que aquí en el denominador simplemente dejé la multiplicación indicada. Ahora aquí en el numerador, mire, tengo unas raíces elevadas al cuadrado, raíces elevadas al cuadrado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Como sé que este índice es par, como es raíz cuadrada, entonces puedo cancelar la raíz con el exponente, la raíz con el exponente. Y me queda entonces ya el polinomio más simplificado. Entonces me va a quedar es x más 2 menos 2. Miren, me quedan todos los términos sin las raíces. Pero abajo sí me queda todavía el mismo término. X que multiplica a raíz cuadrada de x más 2 más raíz de 2. Ese es mi nuevo límite. Listo. ¿Qué podemos hacer ahora entonces? Miren, tenemos acá entonces en el numerador términos que son semejantes. 2 menos 2, ¿cierto? Los podemos simplificar. Pues hacemos la operación allí. Reducción de términos semejantes. Entonces me quedaría simplemente x. Lo voy a hacer así larguito para que no nos vayamos a confundir. X dividido x que multiplica a x más raíz cuadrada de x más 2 más raíz cuadrada de 2. Y aquí ya llegamos entonces a lo que siempre tratamos de buscar cuando estamos haciendo estos límites, y es que nos queden términos que podamos simplificar. Mira, aquí tenemos x que está dividiendo, multiplicando x que está dividiendo acá, y eso se expresa como un producto. Entonces podemos simplificar estas x. Cancelamos las x, o x dividido x nos va a dar 1, ¿cierto? Entonces nos queda en el denominador 1 sobre nuestro denominador, que va a ser entonces raíz cuadrada de x más 2 más raíz cuadrada de 2. Ese es nuestro límite cuando x tiende a 0. Aquí yo creo que hay que 2. Cuando x tiende a 0. Listo, entonces ahora sí. Verifiquemos entonces si evaluando el límite, lo voy a escribir acá. Límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre raíz cuadrada de x más 2 más raíz cuadrada de 2. Lo reescribí acá arriba para que no nos quede ya tan maluco. Entonces ahora sí, cuando x tiende a 0, entonces evaluemos el límite. Entonces quedaría 1 sobre, vamos entonces donde está la x, colocar 0. Raíz cuadrada de 0 más 2 más raíz cuadrada de 2. 0 más 2 daría 2, o sea sería raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 2. ¿Cuánto va a dar eso? Raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 2. ¿Cuánto daría esto? Yo lo leo de la siguiente manera, es una forma jocosa y coloquial pues de leerlo. Una gallina espelucada más otra gallina espelucada, ¿cuánto nos va a dar? 2 gallinas espelucadas, o 2 raíz de 2. ¿Sí? Esa sería entonces la solución de nuestro ejercicio. ¿Sí? Entonces, aplicar la conjugada básicamente es tratar de llevar entonces nuestros términos que están en raíces a que se convierta entonces de esta forma en una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque como tenemos raíces cuadradas, entonces lo que uno lleva después es simplificar las raíces, cancelarlas. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, no tienen preguntas. Listo, entonces vamos a hacer ahora otros ejercicios. La idea es que entre más ejercicios creo que hagamos, va a ser mejor para todos. ¿Sí? Va a ser mejor para todos. Recuerden entonces que de aquí tenemos entonces nosotros una
una guía ya pues allí en plataforma para resolver. Voy a... Bueno, aquí. Estos últimos tres no los vamos a trabajar todavía. Los vamos a necesitar todavía por ahora. Bueno, esta es la actividad que ustedes tienen que desarrollar. Aquí se repite, qué pena. Listo. Vamos entonces a tratar de llevarnos estos ejercicios que están aquí. A ver entonces si hacemos algunos. Entonces tenemos aquí 10 ejercicios. ¿Cuál hacemos? ¿Cuál quieren que hagamos? De esos 10. El 4, profe. El cuarto. Listo. Ejercicio número 4. Entonces el ejercicio número 4 dice que es... Ah, qué bien. Y creo que está hasta en la guía que tienen para trabajar. Listo. Entonces tenemos ejercicio número 4. Límite cuando x tiende a 0 de... Es correcto. 1 sobre x más 4 menos un cuarto. Todo sobre x, ¿cierto? Entonces miren que aquí ya tenemos entonces que si evaluamos nuestro límite, ¿cierto? Pues x vale 0, entonces si colocamos aquí 0, ya nos va a dar entonces indeterminado. Entonces tocaría resolver pues como algo aquí, transformar la función para que para quitar esa indeterminación. O sea, la idea de ahora es quitar esta x de aquí, del denominador. Porque si lo evaluamos ya nos dimos cuenta entonces que se daba 0. Listo. Entonces hay que trabajar entonces con el numerador. ¿Por qué con el numerador? Porque aquí tenemos simplemente x, aquí no podemos hacer nada. Pero en el numerador sí tenemos algo, tenemos 1 sobre x más 4 menos un cuarto. Bueno, aquí no habría de pronto que factorizar algo, ¿cierto? No. Pero si nos damos cuenta que tenemos es una resta de dos términos. Entonces vamos a hacer la resta de fraccionarios aquí. De tener esa expresión entonces va a ser igual a límite cuando x tiende a 0. Voy a colocar aquí mi vínculo mayor, en este caso coloco x, y vamos entonces a hacer aquí la resta de fraccionarios. Con ese vínculo voy a colocar la resta de fraccionarios aquí. Entonces recordemos que cuando nosotros estamos restando fraccionarios, entonces hacemos lo siguiente. Entonces la forma más fácil es aplicarlo de la careta feliz. Multiplicamos entonces en diagonal y multiplicamos los dos denominadores. Entonces 1 por 4, lo voy a escribir de forma extensa. Entonces quedaría 1 por 4 menos de la operación 1 que multiplica a x más 4 sobre la multiplicación de los dos denominadores. Entonces quedaría x más 4 que multiplica a 4, ¿cierto? ¿Qué viene aquí? Aquí 1 por 4, ¿cierto? Primer término, menos de la operación x más 4 por 1 o 1 por x más 4 sobre la multiplicación de los dos denominadores, x más 4 que multiplica a 4. Entonces, vamos a resolver ahora lo que tenemos acá en el denominador. Límite cuando x tiende a 0 de, coloco mi denominador aquí y ahora el vínculo aquí, que es la operación que estamos resolviendo. Listo. Entonces, producto 1 por 4, entonces daría 4 menos 1 por x, va a dar menos x, menos 1 por 4, va a dar menos 4. Y en el denominador tendríamos entonces x por 4, 4x, ¿cierto? Y 4 por 4, 16, más 16. Listo. ¿Qué se les ocurre hacer ahora allí? ¿Qué podríamos hacer? Déjenle tranquilo, hablen con confianza, que estamos para aprender.
¿Qué podemos hacer allí entonces ahora en ese caso? Simplificar. Exacto, pero ¿dónde simplificamos? Todo, la 4. Pero es que este X, por ejemplo, no tiene 4. Este X tampoco tiene 4. Entonces nos resulta así tan... No resulta así tan fácil entonces. ¿Sí? ¿Qué sí vamos a simplificar? Claro, aquí va. En el numerador tenemos términos que son semejantes. Te vamos a reducir términos que sean semejantes. 4 y 4, ¿verdad? 4 menos 4 se cancela, ¿cierto? Se nos va a dar 0. Y nos queda solamente aquí menos x. Entonces tendríamos que nos quedaría menos... Lo coloco con negro para que no... Menos x sobre... Mira aquí, ¿cierto? 4x más 16. Todo eso sobre x, ¿cierto? Todo eso sobre x. Ese es ahora nuestro nuevo límite. Listo. ¿Y ahora qué hacemos entonces? Recordemos que necesitamos es quitar esta x de aquí, del denominador. ¿Qué podemos hacer ahora? Mire. Aquí. Cancelamos la X negativa con la X positiva. Para allá vamos, exacto. Podemos aplicar aquí entonces, escribir esto como una fracción. Voy a colocar aquí con rojo para que se den cuenta de que lo sigues agregando. Pueden escribir eso como una fracción, claro, con denominador 1. ¿Por qué? Porque todo número dividido por sí mismo, perdón, todo número dividido por 1 va a dar la misma expresión, ¿cierto? ¿Y qué vamos a hacer aquí ahorita? O entonces a aplicar productos extremos, extremo por extremo, medio por medio. Eso nos va a llevar entonces a que se logre hacer esa simplificación que nos propone Andrés. Entonces ya nuestro término va a quedar de la siguiente manera. Voy a colocar aquí entonces nuestro vínculo primero y vamos entonces a hacer lo siguiente. Entonces tendríamos menos x por 1, ¿cierto? Menos x por 1 nos va a dar entonces menos x. O sea, extremo por extremo y medio por medio, entonces quedaría x que multiplica a 4x más 16. Ese es nuestro límite cuando x tiende a 0. Y claro, ya yo me doy cuenta aquí que esta x está multiplicando y esta x aquí está dividiendo. Entonces ya las podría entonces cancelar, ¿cierto? Pero eso sí, como cancelaría un menos 1 dividido menos 1 dividido 1. Te va a quedar menos 1, ¿cierto? Va a quedar negativo. Entonces aquí me quedaría entonces menos, ¿sí? Por el signo de la x, entonces quedaría menos 1 sobre 4x más 16. Ese es mi nuevo límite. Y aquí ya podría entonces nosotros evaluarlo. Cuando x vale 0, entonces quedaría menos 1 sobre 4 por 0 más 16. Entonces, ¿cuánto va a dar eso? Menos 1 sobre 4 por 0, 0. Entonces, menos un 16avo. Ese es. ¿Sí? Ese sería entonces allí nuestro límite. Entonces, no siempre, ojo, ya nos damos cuenta que no siempre entonces tocaría que factorizar o aplicar racionalización, porque mira aquí, lo que hicimos fue simplemente una resta de fraccionarios, ¿cierto? Porque eso no tendrían casos de factorización. Pues entre 1 más 1 sobre x más 4 menos un cuarto, no hay términos semejantes, no hay diferencia de cuadrados, aunque este es un cuadrado, este de acá no es cuadrado, porque la x no tiene raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces eso es lo que
podríamos haber aplicado entonces, o lo que aplicamos fue entonces simplemente hacer las restas fraccionarias. Lo que miramos entonces cuando sumábamos polinomios, o sumábamos funciones, o restábamos funciones. Muy bien. ¿Preguntas? No. Eso. Revisemos entonces otra vez los ejercicios. ¿Cuál trabajamos? ¿Cuál otro? Como dicen por ahí, entonces cuando está votado en pidan que yo pago, pidan que yo resuelvo. ¿Cuál resolvemos? El 6, profe. El 6. Listo. ¿Los demás qué? No piden. Listo. El 6, miren que nos pasa algo particular con el ejercicio número 6. Y es que este no tiene sobre algo, no tiene denominador. O sea que este aparentemente no se nos va entonces a indeterminar. Este simplemente lo que haríamos entonces sería reemplazar. Entonces va a ser igual al límite cuando x tiende a 2 de raíz de. Entonces reemplacemos donde está la x, colocamos 2. Entonces 2 a la 2 más 5 por 2 más 3. ¿Sí? Y entonces ese nos va a quedar que es igual al límite cuando x tiende a 2 de 2 a la 2 daría 4. 5 por 2 daría 10. Entonces 4 más 10, 14 más 3, 17. ¿Cierto? 17. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 17? No sabría, vamos a mirar. Pues no tiene raíz cuadrada exacta. 4.12, profe. Exacto. Aproximadamente 4.12. O simplemente podemos haberlo dejado como raíz de 17. Eso es. Listo. Ya. Eso sería entonces lo que habría que hacer allí. ¿Ya? Entonces pidió uno que salió facilito. Otra vez. Pidan, que yo pago. Yo invito. Profe, póngamelo un momentico, por favor. Claro que sí. Profe, el 8. El 8. Listo. Vamos a mirar el ejercicio número 8. Vamos a esperar a la compañera un momento para que... Ya, profe, gracias. Con gusto, niña. Bueno, cuando yo coloco eso aquí es porque estoy diciendo entonces que ese es como que una aproximación. Listo, el 8. Ah, se ve extraño. Pero el 8 tiene una reglita que sale cortica. ¿Ustedes recuerdan qué significan esas dos barritas en matemática? Esas dos barras así. Esas dos barras se llaman valor absoluto. ¿Sí? Y entonces, en valor absoluto, básicamente lo que nos dice es que, no, simplemente reemplácelo, ¿cierto? Reemplace los límites. Y al valor absoluto, o sea, si el número es negativo, como está dentro del valor absoluto, entonces va a quedar positivo. ¿Qué quiere decir eso, por ejemplo? Miremos aquí. Tratar de hacerlo aquí con una representación. Yo voy a colocar aquí un 0. 1, 2. En nuestra recta numérica sería así. Para acá sería menos 1, menos 2. Para acá sería entonces 1 y acá tendríamos entonces... Estoy colocándolo mal. Aquí tendríamos el 1 y aquí tendríamos el 2. Pregunto, en términos de cuadrículas, ¿cuántas cuadrículas hay del 0 al 1? Nos damos cuenta entonces que hay dos cuadrículas solamente, ¿cierto? Voy a colocar aquí. Nos damos solamente dos cuadrículas. O sea, del 0 al 1 hay dos cuadrículas. Y si pregunto, ¿cuántas cuadrículas hay del 0 hasta el menos 1? 2. 2 también, ¿cierto? Mire que aquí usted me dijo 2 para acá y hacia acá también me dijo 2, ¿cierto? No me dijo menos 2.
No, porque es fue por la cantidad de cuadrículas, es los espacios. Entonces, eso es lo que es, básicamente, pues, de una forma de expresar rápido el valor absoluto. Entonces, yo coloco aquí, valor absoluto de 1 va a ser igual entonces al valor absoluto de 1. O sea, el valor absoluto de menos 1 va a ser igual al valor absoluto de 1. En esos casos, pues, sería 1. Pues aquí. ¿Por qué en ese pues me va a dar 1? Lo que pasa es que me está diciendo es que el número sin el signo. O sea, aquí no importa si es negativo o si es positivo, sino solamente el número. En este caso sería 2. Acá lo que yo les estaba preguntando, yo quiero decir preguntando es como por los espacios. ¿Cuántos espacios hay? 2. No Dos. importa si es a la derecha o si es a la izquierda, hay 2 espacios. ¿Cierto? Entonces, el valor absoluto simplemente nos dice es el número como tal, no importa el signo. ¿Cierto? Entonces, eso aplicado pues a lo que estamos trabajando de nuestro ejercicio, se nos lleva a lo siguiente. Que simplemente entonces reemplacemos nuestro límite cuando x tiende a 2. Entonces quedaría, listo, valor absoluto de 2, que esa es nuestra x, ¿cierto? Menos 2. Y eso nos va a dar, entonces, 2 menos 2 daría 0. O sea, valor absoluto de 0, que va a ser igual a 0. Listo, ahí quedaría entonces. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de valor absoluto, simplemente es entonces escribir el número que nos den allí, ¿cierto? Si hubiese quedado negativo, entonces tendríamos que haber colocado positivo. O si quedaba positivo, entonces igual quedaba positivo. Bien. Listo. ¿Nos da tiempo todavía de otro? Sí, nos quedan 10 minutos todavía para que del tiempecito de que ustedes puedan cambiar de clase y llegar a... Profe, Sí. usted puede colocar para uno ver exactamente qué preguntas se equivocó en el examen. Porque no nos deja ver, solamente nos deja ver la nota. Solamente deja ver la nota. Sí, Claro que sí. señor. Bueno, yo creo que sí. Vamos a mirar aquí algo. Yo intento hacerlo un momentico. Evaluaciones. Parcial. Vamos a editar. Yo miro a ver si por aquí examen, mezclar aleatoriamente, límites, referencias múltiples, X. Listo. Vamos a colocarlas desde hoy visibles. Yo creo que así ya les muestra. Permite que los estudiantes vean sus respuestas al cuestionario y las respuestas incorrectas serán marcadas en la evolución del estudiante. Yo creo que ya ahí sí ya les puede... Intenten a ver mirarlas. Sí, sí, ya les aparece pues a ustedes allá las respuestas. Bien. Listo, entonces, ahora sí, volviendo acá. ¿Algún otro? Bueno, miren, Profe, acá hay 10. el ejercicio 4 que hicimos y el ejercicio Profe, ya 5. parece ya. Ok, es mi niña. El Gracias. 4, con gusto. El 4 y el 5 se hacen de la misma forma. El 10 fue el que hicimos ahorita. Miren, raíz de x de 2 más x menos raíz de 2. Mira, aquí cambias el orden. X más 2 y acá está el 2 más x. Es el mismo. Este ejercicio 10 es el mismo que hicimos acá 9. Miren, raíz de x más 2 menos raíz de 2 sobre x. Cambió fue el orden de el x más 2 y acá está el 2 más x. Haga el 9 entonces, profe. Listo, el 9 entonces. Muy bien, esa sí es. También es una muy buena lección. Listo, el 9. ¿Por qué es una buena lección? Porque aquí tenemos entonces que aplicar dos casos de factorización diferentes. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, en ese ejercicio lo siguiente, y es que
vamos primero entonces como a resolverlo reemplazando. Voy a hacer aquí de forma directa, que no deberíamos de hacerlo así, pero bueno. Miren, donde está la x, entonces vamos a colocar el 1. Entonces tendríamos 1 al cuadrado menos 1. Recordemos entonces que 1 al cuadrado va a dar 1, ¿cierto? Y 1 menos 1, 0. O sea, estoy haciendo simplemente el denominador. Como dice que x vale 1, entonces quedaría 1 al cuadrado, daría 1, menos 1, 0. Indeterminado. Entonces eso implicaría entonces que nos toca factorizar nuestro límite. Entonces tendríamos aquí límite cuando x tiende a 1 de, vamos a escribirlo aquí tal como está, x a la 2 más x más 2 sobre x a la 2 menos 1. ¿Por qué tendríamos que aplicar dos casos de factorización diferentes? Pues reconociendo aquí lo siguiente. ¿Sí? Es que en el numerador, por ejemplo, tenemos un trinomio, ¿cierto? Trinomio. El primer término está al cuadrado, el segundo no tiene cuadrado y el tercero entonces es un término pues, independiente. O sea, es un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Y en el denominador tenemos dos términos que están divididos por un signo menos. Y el primer término tiene raíz cuadrada y el segundo término también tiene raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque raíz cuadrada de x, raíz cuadrada de 1 es 1. Aquí tenemos trinomio de la forma x a la 2 más bx más c y aquí tenemos una diferencia de cuadrados. Entonces recordemos aquí, a manera de pastelito. ¿Sí? Tenemos x a la 2 más bx más c. Ese es un trinomio. Y tenemos por otro lado a la 2 menos b a la 2. La reglita pues no la sabemos ya la hemos trabajado, entonces es básicamente a más b, ¿cierto? La raíz cuadrada de cada término, primero positivo, sumándose pues, y luego la raíz cuadrada de los términos, pero restándose ellas. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar en el denominador. En el numerador, como es un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c, entonces hay que colocar dos paréntesis, ¿cierto? Y aquí colocamos entonces raíz cuadrada del primer término, que es x. Aquí que colocamos más o menos, no sabemos, más o menos. Y aquí entonces dos números que multiplicados nos den c y que sumados o restados nos den b. Eso es lo que hay que aplicar acá. Entonces tendríamos límite cuando x tiende a 1 de, ahora sí aquí, dos paréntesis, raíz cuadrada de x a la 2, x. Los signos, el primer término tiene signo positivo, entonces más por más daría más aquí en primer paréntesis. Y segundo término por el tercer término, más por más también daría más. Va a quedar más y más. Listo. Dos números que multiplicados nos den 2 y que... Ay, este ejercicio es el que no lo modifiqué. Dos números que multiplicados nos den 2 y que sumados nos den 1. Yo creo que los números no los hay. Dos números que multiplicados nos den 2, pues sería 2 por 1. Y sumados nos den 1. ¿Cierto? No los hay. De 2 por 1 daría 2 y sumado entonces daría 3. ¿Sí? No modifique el ejercicio. Qué cosa. Bueno, vamos a tratar aquí, ya les hago la modificación enseguida. Vamos a factorizar el denominador. En el denominador teníamos entonces, como es diferencia de cuadrados, también dos paréntesis, raíz cuadrada de x, que va a ser primero positivo, raíz cuadrada de x a la 2, x, raíz cuadrada de 1 es 1. Y acá la misma expresión pero signo negativo, x menos 1. ¿Sí? ¿Qué pasa con este ejercicio? Y es que aquí debe haber quedado un 3. Aquí debe haber quedado un 3. Dos números que multiplicados nos den 2 y que sumados nos den 3. Entonces sería 2 y 1. ¿Sí?
Pero si hacemos eso, por ejemplo, mira aquí, 2 y 1, colocando pues el 3 acá. ¿Listo? Entonces nos quedan dos términos que son semejantes, por ejemplo, para simplificar, miren aquí, x más 1, y aquí tenemos también otro que es x más 1. ¿Sí? Entonces cancelamos esos dos términos, pero aún así la indeterminación nos va a continuar. ¿Por qué? Nos va a estar lo siguiente: límite cuando x tiende a 1 de x más 2 sobre x menos 1. Pero x vale 1. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo coloco aquí 1, 1 menos 1, 0. Entonces nos va a dar 0 nuevamente aquí la indeterminación. Entonces habría otra vez que factorizarlo, pero ya esto no es factorizable. Aquí tenemos es x más 2 y aquí tenemos x menos 1. ¿Sí? Aquí hay que aplicar otra regla que no se las he mencionado, y hay algo por allá que debemos de revisar. Se llama regla de Hopital. ¿Sí? Regla de Hopital. Esa regla nos lleva entonces al concepto de que vamos a el concepto que vamos a trabajar después en la unidad número 3. ¿Sí? Pues, o lo que vamos a trabajar después de límites, que es el concepto, pues hay que tener claro el concepto de derivada. Entonces, este ejercicio hay que aplicar una derivada aplicando la regla de Hopital para poder resolverlo, sea así en el original o sea colocándole el 3. ¿Sí? Entonces, pues para aplicar la regla no nos va a dar tiempo. Entonces vamos a dejar lo siguiente, lo voy a dejar aquí indicado, y ese sí lo vamos entonces a resolver la próxima clase. Esa es una muy buena pregunta. ¿Sí? Ese lo resolveré antes de la próxima clase, por favor, porque ya de pronto nos da tiempecito, nos quedan 5 minutos. Bueno, señoritos, entonces pues estos 5 minutos quiero quedárselos pues como para que puedan desayunar ustedes y puedan entonces organizarse para las siguientes clases. Si no tienen ninguna pregunta, ¿sí? Recordemos, ese lo trabajamos en la próxima clase. Si no tienen más preguntas, aquí tenemos más ejercicios todavía pues para trabajar, para practicar. Entonces, la idea es que en la próxima clase entonces trabajamos los otros. Este, por ejemplo, que se hace por racionalización, aplicando conjugada. Ese también lo podemos entonces trabajar, que es aplicando conjugada, que es diferente entonces como el ejercicio 10, pero los procedimientos son semejantes. Bueno, no siendo más entonces, si no tienen más preguntitas, podemos entonces dejarlo así todo por hoy. Nos vemos entonces el próximo sábado, Dios mediante. Gracias, profe. Con mucho gusto. Muchas gracias, profe. A ustedes, que estén muy bien.